bien, muy bien, Traje muy bien. el cubo, también no traje Vamos, mate, vamos pero- a la presentación de Saralegui. No era eso. Es un Saralegui 2023. Ahí está. Hola, Andrea, prestame atención. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mucho gusto. Bueno, a ver, dos cosas quería trabajar hoy. Una, la revisión, porque estamos en efecto en los albores del primer año del gobierno de Milei, ¿no? Hoy es 29 de noviembre, faltan 10 días para que se cumpla un año del gobierno de Milei. Y revisé algunas de las cosas que dijimos en este espacio y que pensamos en este espacio a principio de año sobre cómo podía ser el 2024 de Milei para ver cómo nos fue con eso. A mí me sirvió revisarlo. Y después traje el discurso de Cristina en Santiago del Estero y el discurso de Cristina en Rosario, que me dejó más o menos dos límites a la construcción de un frente anti-Milei. Eso es lo que me quedó medio en la cabeza. Pero bueno, a la columna le puse los modales o el modelo, o los modales y el modelo. Y vamos. En febrero de este año, cuando Cristina publicó su primer documento de 33 páginas, acá en la columna, yo planteaba y conversábamos que una cosa que a mí me preocupaba en las lecturas opositoras a Milei es que había una suerte de teleología. La teleología es una palabra que se suele usar en el pensamiento filosófico, en el pensamiento teórico, para tipos de pensamiento que ya te anticipan el final, ¿no? Que había como cierta fatalidad en la forma que estamos pensando el gobierno de Milei, que había un grupo de alternativas, de pensamiento que era esto se cae, esto no funciona, esto se va a derrumbar ya, que era lo que yo llamaba el sueño dualdista o el sueño de arruista, que el gobierno de Milei se iba a desmoronar rápidamente y que a partir de ahí iba a surgir a los ojos de Guillermo Moreno Pichetto o a los ojos por ahí nuestros medio emocionados una Cristina que bajaba en un dragón, decía yo medio en chiste. Y que después había otra mirada también fatalista y teleológica, que era la mirada menemista, que era que Milei iba a durar 1000 años, que iba a durar para siempre. Y que esas dos miradas no nos servían para la política, que no había que pensar el combate al gobierno de Milei y la reconstrucción de la fuerza política desde si iba a salir bien o no iba a salir, sino de tratar de construir una alternativa y de oponerse fuertemente. Y después, unas semanas después, en marzo, habíamos charlado, yo había armado un esquemita que eran como 3 escenarios posibles para el 2024, ¿no? Y te leo lo que dijimos, mirá. Dale. Había 3 escenarios para Milei en 2024, no todo el gobierno, sino este año que está terminando. Sí. El escenario 1 era: Milei logra hacer su ajuste sin grandes resistencias, pulveriza ingresos, empobrece a las mayorías, pero baja la inflación y sostiene 40-45% de apoyo popular. Caputo logra endeudarse, así se suaviza un poco el ajuste, las importaciones moderan algunos precios locales, semi-veranito para la clase media. Ese, yo decía, era el escenario más favorable para Milei. Segundo escenario: la oposición le rompe la billetera a Milei, o sea, le rompíamos el plan de ajuste, sea con la movilidad jubilatoria, las universidades, las provincias con el transporte, el Congreso en una variedad de temas. Le empezamos a trabar el ajuste, Milei se radicaliza en lo discursivo, pero se modera en las acciones. Escenario 3, todo se espiraliza en un marco de crisis económica, social y política, institucional con confrontación, Milei no afloja, nosotros tampoco, escenario abierto. Así como mirás, el 2024 se parece un poco más al primer escenario que dije, que a los otros dos, digamos, ¿no? Me parece... Un poco. Falta, bueno, el capítulo de todavía no consiguieron la guita, ¿no? Bueno... No falta mucho. Bueno, no consiguieron un gran préstamo como ellos planteaban, pero las estimaciones de distintas consultoras dicen que el Estado se endeudó en aproximadamente 90.000 millones de dólares, que el blanqueo, que trajo 20.000 millones de dólares de ingreso a los depósitos, también fue un ingreso de dólares que logró sostener la brecha cambiaria,
que hubo un proceso de descenso de la inflación tal como está medida en el INDEC. Uno podría decir, bueno, Milei la subió para bajarla, ¿no? Claro, porque es la misma inflación que teníamos el año pasado para esta época. Claro, un poquito menos a esta altura, pero sí que por lo menos en 2021-2022 estamos en esa inflación de 2021-2022, que es la inflación de Cristina, digamos, ¿no? Anualizada. Pero claro, esa inflación es una estabilidad imposible. Es literalmente la paz de los cementerios, lo que estamos viviendo, ¿no? Esa forma de bajar la inflación, que igual hay una gran discusión sobre cómo se mide la inflación y cómo puede ser que la inflación baje y a mí cada vez me cueste más llegar a fin de mes. Hay infinidad de datos dando vueltas sobre la caída en el consumo de carne, la caída en el consumo masivo, la caída en el consumo de alimentos, e incluso aumentos en servicios, etcétera, que dan cuenta de que a pesar de que los números de inflación van a la baja, la situación económica para las mayorías es catastrófica, ¿no? Por abajo, el modelo cruje, la sociedad sufre, la cosa está bien espesa y sin embargo aún no aparecen con claridad los vehículos para la expresión de ese malestar, diría yo, ¿no? La calle, el palacio y la política todavía no ha logrado darle un espacio, darle un camino, como un cauce para que todo ese malestar social que estamos viviendo se exprese, ¿no? Hay un sujeto que aparezca del todo. Y bueno, habrá que hacer lecturas sobre ese proceso, ¿no? Decíamos mucho durante el año que había en los votantes de Milei una idea de pagar para ver, ¿no? Que la estabilidad de precios, que había gente que aceptaba que le bajen los ingresos con tal de tener una estabilidad nominal en los precios, bueno, una serie de cosas, pero si uno mira hoy el mundo de los analistas políticos, volviendo al principio, yo te decía, hay como dos miradas, había dos miradas, la mirada más de la Rúa, esto no dura, y el sueño menemista. Hoy se discute mucho que estamos como en un mini menemismo, ¿no? Que la baja de la inflación, una pseudo convertibilidad, las variables, el dólar medio asociado, parece que estamos ya en el 92 con Menem eterno y ahora parece que Milei va a durar para siempre, ¿no? Estamos en ese momento político, ¿no? Donde, por lo menos en los medios dominantes y en el analismo político, por decirlo de una manera dominante, Milei está fuertísimo, ¿no? Yo me permito dudar de todo eso, como también me permitía dudar de que se cayera en 2 minutos, que no sirve pensar la política así. Pero bueno, ante un escenario que se abre, donde el gobierno no se cae en 2 semanas, no sabemos cómo va a seguir esto, quería pensar en las cosas que viene diciendo Cristina en Santiago del Estero para ver cómo sería el camino para oponerse a Milei. Y entonces lo pienso así: ¿hay que confrontar con los modales de Milei o que hay que confrontar con el modelo de Milei? Así que traje primero un pedacito de Cristina en Rosario. Okay. Cristina en Rosario este sábado haciendo un chiste que era de hace un tiempo sobre la condesa de Chikov, que es gracioso, pero que nos va a servir para pensar este tema de los modales. ¿Lo tenemos, Néstor, el primer videito? Y es bueno también, con todo esto que estamos viendo, alguna reflexión a propios y ajenos, porque muchas veces escuché, siendo presidenta, muchas veces escuché esto de los modales, el dedito, la cadena nacional. Sí, porque soy mina un poquito, pero porque gobierno para todos, más todavía. Eso es más, sí, porque soy mina un poquito. El resto, porque conozco muchas minas que están en el gobierno y gobiernan para ellas y un grupo selecto nada más, pero ¿para qué? Para que digo, para propios y ajenos que por ahí reprochaban formas y se fueron lejos por las formas, mamita. Al lado de esto ya les dije, soy la condesa de Chikov, absolutamente, realmente, pero... Fíjense eso de Cristina, ¿no? Digo para propios y ajenos que por ahí reprochaban formas y se fueron lejos. Al lado de esto, soy la condesa de Chikov. Y hay algo que creo que charlamos también mucho en este año cuando tratamos de entender por qué Milei lograba por ahí sacar la ley bases, ¿no? O por ahí lograba trabar
los intentos de revertir los vetos en el Congreso, hay un sector muy importante de la política argentina que comparte el modelo económico de Milei. Que por ahí tiene problemas con los modales de Milei. Que tiene problemas con que les diga mandriles, o que insulte a no sé qué periodista, o que tuitee no sé qué cosa, o que aparezcan formas de formato fascista, los nenazis, todas esas cosas, pero que en el fondo comparten el proyecto de país de Milei. Y entonces, uno está tentado por momentos cuando aparecen actores de la política, de los medios de comunicación, ¿no?, de la cultura, que se indignan con las formas de Milei y que por ahí eran antikirchneristas o antiperonistas, pero que dicen, ¡ay, qué terrible esto de Milei! Y vos decís, bueno, hay que hacer una alianza con este. Hay que aliarse con Stolbizer, ¿no? Nos arrimamos a Ernesto Tenenbaum, venía Ernesto, depongamos las armas. Yo creo que Cristina está diciendo esto de los modos es una pavada. Quiero decir, obviamente hay cosas en el autoritarismo de Milei a las que hay que estar atentos, hay que prestarle atención, hay que tomárnoslas en serio. También nos podemos burlar un poco y tomárnoslas en serio, pero también este libro que leí hace unas semanas, lo recomiendo mucho, no sé dónde está la cámara, acá, lo recomiendo muchísimo, se llama El Arca de Milei, de Valeria Di Croce, le mandamos un saludo a Valeria. Estuvimos presentándolo. Es nuevito, sí, es muy de Ediciones Futurock, estuvimos presentándolo hace una semanita acá en el PJ Porteño, una cuadra. Valeria cuenta la historia de la génesis del mileísmo. Es un trabajo espectacular, casi antropológico, de ir mirando cómo se fue forjando en 2016, 2017. Y cuenta que algunos de los cerebros detrás de La Libertad Avanza, Agustín Laje, entre ellos, decían, che, las formas del kirchnerismo están buenas. El kirchnerismo da una batalla cultural. Eso que hacen de dar una disputa por el sentido, ¿no?, de dar una disputa por las ideas, por las palabras, por los conceptos, de una batalla a fondo por el sentido de la sociedad, hay que aprender de ellos. Pensaban los libertarios. Entonces yo decía, en la presentación que estábamos con Vale, yo decía, ¿qué hay que aprender de Milei? Deberíamos aprender lo que ellos aprendieron nosotros y nosotros olvidamos. Por ejemplo, la importancia de dar las batallas culturales, ¿no?, por el sentido de la sociedad, por la cultura, bueno. Ese es el tema de las formas. Entonces, si vamos a construir un frente opositor a Milei, fundado en las formas de Milei, en que Milei le grita no sé quién, o dice no sé qué cosa, o por ahí por las instituciones, si ese va a ser el factor aglutinador, hay que considerar que por ahí vas a terminar reasignando el modelo económico. Porque hay muchos actores en la política, en la cultura, en el empresariado, que por ahí le molestan un poco la forma de Milei, pero comparten el modelo de país. Y me parece que ahí está el núcleo del problema, y me parece que ese es el núcleo de lo que está diciendo Cristina. Creo que tenemos el segundo videíto, que es un video de Cristina anterior en Santiago del Estero, sí, cuando habla de que Milei es como un yogur. Una lástima, pero por favor, no volvamos a cometer los mismos errores cuando se cierne sobre la Argentina una amenaza que es la de destruir el país, la de robarnos la historia, porque todos sabemos, todos aquellos que hemos militado, que nos gusta la historia, que nos gusta la economía, sabemos que este modelo, como lo dije en alguna oportunidad, es un yogur, tiene fecha de vencimiento, no sabemos cuándo se termina, pero los que vivimos la tablita de Martínez de Oz, los que vivimos la apertura indiscriminada de las importaciones, los que vivimos el dólar planchado y el peso sobrevalorado, sabemos que esto no termina bien, y más aún con el nivel de endeudamiento fenomenal que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. Si uno revisa los dos discursos de Cristina, tanto en Santiago del Estero como en Rosario, aparece muy fuertemente esto. Cristina, vieron que en los tweets también le dice a Milei, dejate joder con Twitter, fíjate cómo estás gobernando. Cristina ubica a Milei en un lugar histórico, que es el lugar que han tenido en la historia argentina los modelos económicos neoliberales. Hay un recorrido en la historia que dice, esto ya sabemos cómo termina. Sabemos cómo terminó el modelo agroexportador, que chocó en la década del 30, que el peronismo vino a proponer otra cosa. Sabemos cómo terminó Martínez de Oz con la tablita, sabemos cómo terminó Menem, sabemos cómo terminó Macri. Cristina dice, tiene fecha de vencimiento este modelo,
que está fundado en el endeudamiento externo, la timba financiera y la fuga de capitales. Eso es el gobierno de Javier Milei. En esa línea histórica está. Es ese tipo de modelo económico. Cristina dice, es como un yogur, pero está como el vencimiento tapado. Como, viste, hay que rasparle la chapita. No sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que a la larga, a la corta o a la mediana esto no va a funcionar. Y entonces eso es lo que hay que confrontar. Y el trabajo político que creo que Cristina está planteando y que nos está proponiendo es que la confrontación real con el gobierno de Javier Milei, que tiene un modelo económico que tiene las características de los modelos liberales de fuga y endeudamiento, que va a chocar tarde o temprano, no sabemos cuándo, 1 año, 2 años, 4 años, no sabés, pero sabés que no funciona en el mediano plazo. Que ahí es donde está el núcleo sobre el cual hay que trabajar la construcción de una fuerza política. Último libro para recomendar y termino. También lo terminé hoy. Está de un libro compilado por Santiago Fraschini y Lucas Gobo. Lo vino a presentar acá a la radio. Se llama Los 3 modelos en disputa. En la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Se puede bajar gratis por internet. Santiago tiene una tesis re interesante. Él dice, en la historia argentina, por lo menos en el siglo XX, hay 3 modelos que se repiten, el 20, el 21, ¿no? Hay 3 modelos económicos que se repiten. No son 2 o 3. Existe el modelo liberal, existe el modelo justicialista y hay un tercer modelo que es el modelo desarrollista. Mira, él dice, el modelo justicialista busca impartir la justicia social, por eso considera indispensable la independencia económica y la soberanía política. Por otro lado está el neoliberalismo financiero, ¿no? Ya lo hablamos, la fuga de capitales, el endeudamiento externo, etcétera, etcétera. El tercer modelo es el desarrollista. El modelo busca la industrialización, pero a través del financiamiento de la clase obrera con salarios bajos y la precarización laboral para supuestamente fortalecer el ahorro y la inversión. Este modelo suele ser la válvula de escape del poder económico ante la crisis y el agotamiento del modelo financiero. Santiago está diciendo, la salida de los modelos neoliberales a veces es un modelo desarrollista que busca arreglar la economía a costa del salario de los trabajadores, del ingreso de las mayorías. Un modelo exportador, ¿no? Que no es neoliberal financiero endeudamiento, pero termina acomodándose con los factores de poder. Él está diciendo, el gobierno de Alberto Fernández hay que ubicarlo en la línea del gobierno de Frondizi, por ejemplo, o del gobierno de Alfonsín. Esos gobiernos que no logran entender que el corazón está en las mayorías populares y que lo que hay que reconstruir entonces es un modelo justicialista, un modelo peronista. Esta vez, si en el 2019 por las formas cerramos con Alberto Fernández, diríamos con Santiago Fraschini, terminamos resignando el fondo, terminamos resignando el modelo económico por un acuerdo político de unidad contra Macri. Eso no puede volver a pasar. Esta vez tiene que estar claro qué somos, qué representamos, qué queremos, para qué queremos gobernar, no para sacar a Milei, que sabemos que tarde o temprano se va a terminar, sino para levantar las banderas del peronismo, esas ideas tan sencillas, ¿no? De la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Eso es confrontar con el modelo económico de Milei, no con lo que dice en Twitter, ni con sus formas, ni con su autoritarismo, que puede ser, que es importante y que hay que combatirlo. Pero en el corazón lo que hay que combatir es el modelo económico que empobrece y hambrea a las mayorías para que lo que resulte en la nueva etapa sea un modelo económico peronista, kirchnerista para las grandes mayorías. Nos vamos a dar la media vuelta, 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 25 grados, 1 décima.